Bueno, Señor, bendice este momento. Sé tú el que vaya por delante con la espada de tu espíritu, que es tu palabra, para penetrar en el corazón y que sea una exhortación pura y simple y directa a levantar hijos que amen al Señor. Señor, te pido pues que seas tú el que dirija este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, la semana pasada estuve en un sepelio chino, donde un hermano en Cristo está despidiendo a su papá con toda su familia. Bueno, una mezcla de tradiciones chinas pero él dice, pastor, perdone la parte de mi familia que tiene sus ritos y sus cosas, pero yo soy de Cristo. Y mi papá recibió a Cristo. Y mis hijos también. Pero me dijo algo que en verdad que es una definición exacta de qué es honrar padre y madre. Y él me dice, mire, pastor, la primera parte de la vida, los padres atienden a los hijos. La segunda parte de la vida, los hijos atienden a los padres. Es honrar padre y madre. A mí me tocó bañar a mi papá, limpiarlo, cambiarlo, y fue solamente un año. Pero hay gente aquí, de mi cultura, que han atendido a sus padres 10 años enfermos, y lo hacen con gusto. Porque le toca a ellos correspondiéndose a su entrega en la crianza que tuvimos. Y hermano, es una definición exacta de lo que es honrar. Un tiempo de dar, un tiempo de recibir, un tiempo de atención. Entre los latinos nosotros decimos, yo quiero tener una niña para que me atienda viejo. Ustedes saben eso, ¿verdad? Se lo saben. Pero el chino, el árabe, el judío, pone al varón primero como aquel que es responsable de atender a su papá. El hijo tiende a reconocer a su papá. Y el que tiene hijos, gloria a Dios. Pero lo que quiero decir es que a nivel latino, nosotros el varón prácticamente lo exoneramos de la atención a los padres. Entonces, no, y hasta mi mamá la atendió mi hermana, y ella quería que su hija la atendiera. Inclusive le dio ciertas compensaciones económicas mejor a ella, porque le iba a tocar la atención en su ancianidad. Pero ¿qué del varón? Entre el chino, el judío, el árabe, es un honor venerar a sus padres, y por eso que aún en viejos y aún abuelos, a nivel oriental, los abuelos tienen reverencia, inclusive hasta mando en la familia. Entonces, nos corresponde a nosotros levantar a nuestros hijos con un sentido de responsabilidad, sobre todo al hijo varón, que ese es el niño en la casa, que no hace nada, y que la niña es la que se encarga de quehaceres. Yo no sé si eso ha cambiado, a mí me parece que no. Sigue siendo algo que están exentos de responsabilidades en el hogar. Pero hoy yo quiero hablar de levantar hijos que amen a Dios, ya no con la crianza deforme que te recibimos. Porque dijo Cristo en uno de sus pasajes que qué hombre le daría a su hijo, si le pide huevo, le va a dar una piedra. ¿Cierto o no? Si le pide pan, le va a dar una serpiente. Pero hay muchos hijos en crianza que han arrastrado alacranes, escorpiones y culebras de una mala crianza. En vez de huevo han recibido otra cosa. Entonces hemos deformado eso. Por eso que hay que volver a la paternidad de Dios, bajo el modelo del Señor. Entonces, yo quiero darles consejos prácticos, porque yo sé que algunos tendrán que irse a algún tipo de agasajo. Primero, imita a Dios Padre como papá, para que tus hijos te imiten. Como dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y qué vendo, porque el reflejo de nuestro carácter y nuestra conducta es imitar a Cristo. Y si los hijos ven que imitamos a Cristo, ellos van a seguir a Cristo. Sed pues, dice Efesios 5, 1, 2, imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién hay que imitar? ¿Se puede imitar? Sí, se puede imitar. El mundo está lleno de imitaciones. Quieren seguir patrones equivocados y ahí está la internet. Seguidores, a alguien están siguiendo. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y andad, ¿cómo? En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿A quién está siguiendo tu hijo? ¿A quién?
está en las redes sociales? ¿A quién está buscando el like? Sed imitadores de Dios. Si imitamos a Dios como papás, si somos amables, perdonadores, justos, consoladores, ellos también lo van a hacer. Ellos es un reflejo. Un papá tiene que mostrar su presencia, padre y madre, en la crianza de sus hijos. Y la crianza significa tiempo. Tiempo. ¿Y tiempo qué significa? Amor. Porque no es un asunto de que yo le doy calidad de vida y no cantidad de tiempo. No. La calidad y la cantidad es importante porque la crianza siempre es continua. Siempre es continua. La crianza, y sobre todo al varón, es continua. Por ejemplo, cosas que mi papá me decía por ráfagas, nada más. Era una ráfaga. Y él, por ejemplo, estoy viendo yo, tiempos de carnavales en Panamá, están tocando un combo, una orquesta tipo salsa y todo. Yo estoy viéndole, ese era el grupo del momento, y yo viendo ahí. Entonces mi papá pasa, ¿no? Y dice, ¿tú no estás viendo ese tipo trabajando la droga, güey? El tipo está drogado. Yo me le quedo mirando de nuevo. Y tú sabes, Lloyd sabe cómo es ese ambiente, porque Lloyd ha pasado, es uno de los pocos músicos en Panamá que nunca sabió que es un vicio. Lloyd Gallimore. Y por eso está vivo y los otros están muertos. O una gran parte están muertos. Otros están decrépitos que no pueden con ellos mismos. Pero el ambiente musical es un ambiente lleno de vicios, de bohemios, de mundo de tertulias y de noches de aventuras, etc. Entonces papá me dice, ¿tú no estás viendo los tipos trabajo? Y efectivamente con los años él se tiró de un edificio y terminó mal. Papá estaba cuidándome que esté imitando al modelo equivocado. Porque si tú sigues al modelo equivocado, cometes los mismos errores de tu héroe o de tu antihéroe. ¿Quién debe ser el modelo en la casa? Papá. Papá. Estoy hablando ahora de 13 años. Hay un concurso de belleza en las verbenas, que cuál reina era mejor que la otra. Y yo una vez digo, bueno, papá, yo estoy con aquella. Déjate, idioteces. Esta de que voy a reinar, esta es la más bonita, o esta es la del barrio más, estos son caché, estos no son caché. Déjate de idioteces. Tú tienes que amar a todo el mundo. O sea, respetar, en ese tiempo no hablaba de amor, pero él respeta a todo el mundo que está viendo con belleza, con colores o con partidos políticos. No se discute, son cosas tontas. Él era el subdirector en ese tiempo, después fue director. Pero me ubicaba enseguida. A mí me duele que a veces no lo hacía más a menudo, pero las pocas veces, las ráfagas esas, me ubicaban. Y es verdad, tú en el trabajo te vas a encontrar, si eres un hombre, no le des importancia a lo que no tiene importancia. Si las cosas son pequeñas, no las agrandes. Un hombre se centra en lo básico y resuelve lo que tiene al frente. No se va a poner en detalles de que hay arriba y que hay abajo y esa cosa. Entonces, el carácter tiene que ser visible, que se pueda ver para poder imitar. Es clonarse en el hijo. Nosotros no podemos. Nuestro deber como papá es aprender a que los hijos pongan la mano en el timón, pero el timón de Cristo, para que todo salga bien. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar la palabra. Si él no tiene la información de la palabra, ¿cómo la va a guardar? Tienes que enseñar la palabra de Dios que es sana. Entonces lo primero es que imita a Dios para que Él te imite a ti y te imite bien. Aquí tengo un charro mexicano que dice, hijo, ten cuidado, ¿dónde pisas? No, padre, ten cuidado tú, recuerda que yo sigo tus pasos. es excelentemente bien dicho. Si tú le dices a tu hijo que no fume y tú fumas, él va a fumar. Si tú dices que no miente y tú mientes, él va a mentir. Ellos van a hacer lo que ven. No lo que tú dices, sino lo que ellos ven. Por eso es importante ser una buena imitación. Me gusta Efesios 4, 31, 32.
quítense, que hay que quitarse de vosotros toda amargura, resentimientos viejos, rencores viejos, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cuando tú crías a tu hijo con un antecedente histórico de amargura en tu corazón, se la vas a pasar. Si tú crías a tu hija diciendo que todos los hombres son malos por tus golpes de la vida con maridos anteriores, esa muchacha va a crecer odiando a los hombres. Y hasta la fecha, hoy en el género, lo que llaman que el hombre es malo desde que nace. Increíble. Eso pareciera una respuesta a una amargura vieja que se ha convertido en una ideología. Si vas a un pleito, habla la mujer, tiene razón, el hombre está mal. Todo lo que él diga es falso. Estoy hablando de las cosas que aquí en Latinoamérica o en África, Europa, el hombre está descabezado. ¿Producto de qué? En gran medida, ¿por qué? En gran medida porque han sido irresponsables en la casa. En gran medida porque son un niño más. En vez de ser responsables en la casa, hay que la mujer cargarlo también. Pero en la crianza, tú no puedes transferirle a tu hijo tus amarguras. ¿Qué es lo que sigue? Dice, antes, sed ¿qué? Benignos unos con otros. ¿Qué es benignos? Amables. Benigno, ¿qué es? Hablar bien. Hablar con amabilidad. Dice, misericordiosos. Tener compasión con el dolor ajeno y resolverlo. No quedarle la lástima, como el Señor. Perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay 3 conductas dignas de imitar: benignos, misericordiosos y perdonadores. ¿Vamos a cometer errores en la crianza? Sí, pero para eso está el perdón, gracias a Dios. Me acuerdo que mi mamá me dio una cuera enorme de ellos. Era porque eran las capitales del mundo. ¿Cuál era la capital de fulano? ¿Cuánto es la superficie? ¿Cuántos habitantes tenía? De todo África, Europa. Y había una amiga mía que estudiábamos juntos, es doctora, que compartí de Cristo y por ahí debe venir. Y ella estaba estudiando y estudiando y yo estaba tirando piedra en el patio. Ponía unas botellas allá o unas latas y decía, pero... porque ella había visitado a la maestra, porque era maestra también, y estaba estudiando la muchacha y yo tirando piedra. Y me ha dado una rejera, digo, irresponsable, mañana tienes un examen. Digo yo, mamá, llorando, pregúntame un país, por favor. Pregúntame la superficie, y me lo sé. Es algo, era mi deporte. Y digo, y ella agarró, brava, tal país, tal capital, tanto en superficie, tanto, etcétera. Tal país, y ha llorado arrepentida, pero mientras que yo tiraba piedra decía, Australia, Sydney, ¿qué tal? Pero el carácter, ella me castigó injustamente, pero pidió perdón enseguida. Y nosotros podemos equivocarnos, pero pedir perdón. Y no pasa nada. Inclusive podemos corregir mal, pero haciendo con una corrección correcta, pero mal, no benigno, sino iracundo. Pero ¿qué hay que hacer? Perdóname, hijo, pero tengo razón. Y se sana todo. Las insultadas a veces de mi papá se hubieran corregido, porque yo guardaba muchas cosas, y por eso que el latino también tiene mucho resentimiento a veces, que nosotros nos herimos y no entramos, que eso en el americano y aún en los antillanos son así, se hablan así frontales, pim, pam, y pareciera que se hubieran a matar puños, y después están normales hablando, ¿sí o no? Pero el latino tú no lo puedes manejar así, porque el tipo tú le hablas mal y se te la guarda. ¿Pero por qué? Porque hemos dicho, cállese la boca que es su papá. Y ahí adentro está ahí. Pero digo, perdona la forma en que te hablé, benigno, pero era lo correcto. Y el 90 y pico % de las veces que mi papá me corrigió eran correctas. ¿Cuándo me doy cuenta? A los 50 años. Porque hay muchas cosas que no entendemos, sino con los años. Y ahora yo, que a mi edad, que ya tengo 66,
tengo como una especie de reencuentro con mi crianza. Y le doy gloria a Dios porque tuve papá y mamá. Excelentes hombres, excelentes educadores, excelentes. Pero a veces no era él, pues mi papá, mamá siempre se pasó de... Mi papá le preocupaba, era más bien que me diera mamitis, de que una mujer cariñosa eternamente, siempre estaba dulce, siempre... Entonces él decía, este tipo hay que hacerlo un poco macho, porque si no va a perder el balance. Y yo pienso que él buscando el equilibrio se zafó, se extremó. Pero le faltaba a Cristo. Pero papá, cuando yo me casé, mi papá tenía una obsesión por estar cerca mío. Y cada vez que iba a Agua Dulce, me buscaba y paciente. Dice, Ricardo, no tienes idea, toda la noche no duermo esperándote a ti. Y le compartí de Cristo. Y le dio su cáncer y está en el Señor. Bien. Entonces lo primero, la crianza no es la mala crianza que hemos heredado de nuestros hijos. Porque si mi papá era tough o rough o en español mal hablado, el papá de él debió darle unos puntapiés a cada rato, porque es otra crianza más vieja aún. Pero nosotros rompemos con el viejo hombre, y el viejo hombre era amargado, enojado, iracundo, malicioso, contencioso. Y el nuevo hombre, ¿cómo es? Benigno, misericordioso, perdonador. ¿Se dan cuenta? Se puede... Y si tú eres perdonador, tu hijo va a ser perdonador. Es así. Si eres un buen modelo de devoción al Señor, ellos también lo serán, porque ellos van a imitar tus pasos. Pero hay algunos que tenemos una apariencia de piedad que en la iglesia es una esquizofrenia, porque en la iglesia somos santos, devotos y en la casa diablillos andando. Entonces esa hipocresía también le va a afectar, porque ellos están viendo el modelo que ven y van a hacer lo que tú haces. Segundo, ejercítalos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el consejo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Dice, ¿cómo lava Dios su iglesia? A ver, nosotros que venimos de diferentes trasfondos aquí. Aquí tenemos de diferentes colores, diferente escolaridad, diferentes culturas. ¿Y cómo nos entendemos nosotros? Lavando Dios nuestras viejas malamañas, nuestros estilos de vida pecaminosos y nos une en su espíritu porque Él es papá. Y si no es como Él dice, nos disciplina y nos corrige, ¿sí o no? Entonces, así mismo nosotros, así como Dios lava a su iglesia, nosotros también estamos obligados a criar a nuestros hijos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál debe ser el amor del hombre a su mujer? ¿A qué nivel? Al nivel de Cristo sacrificado por su iglesia. Nosotros debemos dar el pecho por nuestras mujeres. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Cristo lavó, limpió, santificó su iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Quién es la que lava? La palabra. No es lo mismo el consejo mío que decirle a mi hijo, este es el consejo de Dios. Y memorízatelo. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Cristo lavó su iglesia por la purificación de la palabra, que no tuviese mancha ni arruga. Había una camisa bonita que me quería, bueno, esta no, porque esta me la dieron los alumnos de mi clase ayer, y mira, está tejido a mano de ellas mismas, de una de ellas, y gloria a Dios por eso. Pero había una camisa, esta camisa es bonita, pero estaba manchada. Ya es un problema eso, ¿cierto o no? Pero Cristo nos quita las manchas y las arrugas, quiere decir que lava y plancha. Así que, así mismo, así como el amor viene a través de la palabra, con la mujer, con los hijos, eso es lo que nos hace ser que los hijos nos imiten. Porque si no nos están imitándonos a nosotros, van a imitar al mundo, ¿sí o no? ¿Cuál es el problema más grande que hay? Las redes sociales.
La influencia de una internet abierta, y no es que ahora yo no voy a poner en la exageración fanática decir que la caja del diablo es el internet, no he dicho eso, pero porque nada es malo en sí mismo. Todo es lícito, pero no todo me edifica. Todo es lícito, pero no todo me conviene. Entonces no está ahí, sino en que si yo no lo moldeo en estos tiempos, cualquier viento se lo lleva. Cualquier viento se lo lleva, porque la influencia es el copiar, porque es copiar modelos equivocados. Vas por allá, si tú andas con 4 borrachos, tú eres el quinto. Inevitablemente vas a imitar con quién andas. Segunda Timoteo 3, 15 al 17 dice, y que desde la niñez, ¿le está diciendo a quién? A Timoteo. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Desde qué tiempo fue formado Timoteo? Desde la niñez. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Lo que tú cultivas en un niño siempre va a pegar, porque es un terreno fértil, abonado. Ese niño es influenciable. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿Redarguir qué es? Cambiar los pensamientos, los argumentos, para corregir, para instruir en justicia. Todo eso lo hace la Escritura. Es una crianza. Enseña, redarguye, corrige, instruye. Es una crianza. ¿Y cuál es el resultado de esa crianza? A fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Un niño instruido de su niñez por la Escritura, con el tiempo será perfecto. Si haces un análisis de los misioneros en el mundo, creyeron en el Señor desde niños. Entonces mi paternidad es seguir la paternidad de Dios, benigno, misericordioso, perdonador. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo, hermano? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. 9 cualidades que no lo hace la escuela. No lo hace la escuela. Lo hace el Señor Jesús en su carácter. Entonces, el Día del Padre es seguir la paternidad del Señor. Imita al Señor para que todo salga bien. Otro texto hermoso, repetitivo. ¿Cómo es la enseñanza? Dice, hay un dicho que dice, repite una mentira 1000 veces y se convierte en verdad. Tanto el aborto, tú tienes derecho al aborto, tú tienes... Así mismo ya el viejo de 60 años hay que desecharlo ya hoy. ¿Qué dice Deuteronomio? De Deuteronomio 6, 6, 9 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Pero si no estás en la casa, ¿cómo la van a saber? Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, continuidad. Y al acostarte y cuando te levantes, repetirás la palabra. Eso es crianza y por eso que el pueblo hebreo detentó el tesoro de la palabra de Dios preservada hasta nosotros. Porque repetirás y la enseñarás cuando te levantes, cuando te acuestas, andando en el camino. Y sigue todavía. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué tanto hay que repetir la verdad? Continua. Cuando es verdad, continua. ¿Hacemos esto? ¿O se lo dejamos a la escuela dominical? ¿Se lo dejamos a los párvulos? ¿Quién tiene la responsabilidad de criar a los hijos? Nosotros. Nosotros, primeramente. Yo no espero que la escuela pública o la escuela privada forme a mi hijo. Gracias a Dios ya están formados. Pero yo los ponía ahí al frente a repetirme proverbios. Y dale, Amílcar, quiero que te leas este texto y me comentes qué es lo que tú esperas de ella.
ni me lo decía. ¿Quién tiene que formar a los hijos? El gobierno, la cárcel. Si tú no preparas a tus hijos, se va a encargar la vida. Tenemos que preparar. ¿Quién es el que tiene la responsabilidad? Nosotros tenemos. Por eso que cuando presentamos a un niño no estamos bendiciendo al niño, echándole agua bendita. Tiene que haber un compromiso de formación de los padres. En verdad el voto es de la paternidad, de que yo voy a invertir tiempo en ese niño. Porque no va a venir un ángel a disipularlo o a formarlo a él. Un papá es un papá, hermano. Es algo serio. Pero es lo más grande que hay. Lo más grande que hay. Pero tienes que repetirlo constantemente. Bien. ¿Tercero o será segundo? Este texto se ve apiñado ahí, pero es importante leerlo. La disciplina está en Hebreos 12. A mí me encanta este texto porque es así. Tal cual. Ay, papá, Padre Celestial, quiero un carro nuevo, Señor. Quiero que me aumenten el sueldo. Quiero, Señor. Pío. Pero nadie quiere seguir el consejo del Señor. Pero de acuerdo a este texto, el Señor es Padre y como Padre responsable disciplina. ¿Y qué dice? Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿El Señor disciplina? ¿Usted ha sentido la disciplina del Señor? Yo he sentido esos cuerazos duros, hermano. A veces llamamos prueba lo que es disciplina. Ni desmaye cuando eres, ¿qué? Reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, la disciplina es amor, entonces. Entonces no me vengan con ese asunto de que papá y mamá están trabajando para que yo le darle a mis hijos lo que yo nunca tuve. El videojuegos, Señor, que ellos estén allí en la última, que tengan todo lo que yo no tuve. Ellos lo que quieren es disciplina porque ningún hijo sale bien. Todos salen torcidos. La necedad está en el corazón del muchacho, dice la Escritura. Y ahora el niño puede llamar a 911 y llevan presos a los papás. Si los padres están corriendo. Porque el mundo está pata para arriba. Pero nadie nos puede quitar la paternidad y la buena crianza de nuestra familia. Dice la Escritura. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Y qué es azota, hermano? ¿Qué será? ¿Será correa? ¿Será cinturón? Sí, eso es. A mí me amaron porque a mí me dieron rejo, hermano. Yo le digo, a mí me amaron porque si no hubiera tenido yo la mamá que tuve, porque ahí sí yo le doy el crédito a mi mamá, yo estoy seguro que yo era un autista 100%. Pues yo podía pasar horas solito jugando en el patio y no necesitaba ni un amigo. Y mi mamá me sacó de ese hueco. Y yo no quería, yo quería estar ahí en el hueco como un topo y ella sacándome. Y yo llorando, no, y sí. Tremendo. Esos palitos de tamarindo son buenos. Porque no tienen peso, son así ligeros y flexibles. Pero chiquiti. Y sientes que te pica, ¿no? Y si la miraba así con rencor o odio, no me mire así, yo. Tómese este vaso de agua, tucuti, otra vez, tucuti. Póngase en esa esquina. Gloria a Dios por el amor que me dieron. Porque el hijo que no es corregido y no es azotado, la reina de la casa con un 15 años, he conocido casos donde una mamá se desvive por el hijo, la hija que tuvo, que fue un error de su juventud y trabaja y tiene cosas reales, ¿ah? Y la reina le hacen una 15 años, la mamá tiene un cáncer en su etapa vieja, ni la voltea a ver. Y tiene que venir una hermana a atender a su... ¿Por qué? Porque fue una egocéntrica, mimada, que no sabe lo que es la parte B de la vida, que es honrar padre y madre. Sigamos leyendo, no hay problema, ¿no? Bien.
aunque sienta que es una prueba de vista ahí, como una especie de prueba de oculista, es bueno ese texto, excelentemente bueno. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, gloria a Dios, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no dice? ¿Qué hijo? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Bastardos y no hijos. En la Biblia el bastardo no es el hijo por fuera del matrimonio. En la Biblia el bastardo es aquel hijo que está dentro de la casa pero no es disciplinado. El niño consentido avergüenza. Nosotros hemos querido ser más buenistas que nuestros padres anteriores. Falso. La disciplina es amor. ¿De dónde salieron los hippies en Estados Unidos? Hubo un tiempo que hubo el doctor Spock, psicólogo, estamos hablando de los años 60 por allá, y decía, que al niño no hay que, y hasta la fecha se impera, no hay que darle corrección, no hay que darle vara, no porque lo afecta, lo trauma, lo oprime. Entonces el niño no hay que hacerlo, hay que dejarlo como un venadito suelto en el monte, que él se encuentre a sí mismo, que encuentre su propia identidad. Identidad, se lo lleva a cualquier perro en el hocico. ¿Por qué? Porque siempre va a imitar a alguien. ¿Y qué salió ahí? Bueno, salió con el tiempo, vino Vietnam y todo eso, el movimiento hippie. Peace and love. ¿Y qué? Desorden. Los padres ya no mandan. Y ahora nuestros hijos vamos a dejar que se críen como venaditos por allí. Y no había internet en el tiempo de los hippies, y yo tenía las patillas largas, el moñón. ¿Cómo sería con internet eso? Entonces, la influencia del mundo está allí. Nuestros hijos necesitan modelos a seguir. Y disciplina. La disciplina es buena. No existe. Con el perdón de ustedes puede ser que estén en desacuerdo conmigo. Pero en Colombia, había el tiempo del servicio militar obligatorio, después ya es libre, o en cualquiera de estos países. No existe, no conozco a ninguno que he tratado que no agradezca el tiempo que en el ejército estaban. Firme, arregla tu cama, limpia los zapatos, pon en orden todo. Eran como el papá que nunca tuvieron. Y lo agradecen de corazón, porque necesitamos estructura, y la estructura la debemos dar nosotros a nuestros hijos. ¿Por qué se llama adolescente? Porque adolece de mil cosas. Pero ¿quién tiene que formarlo? Nosotros. Nosotros tenemos que formarlo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y dice más adelante, y por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban. Muchas gracias, hermano del alma. Gracias, servidor. Nuestros padres terrenales, dice, y tuvimos, porque un buen papá que disciplina, dice que el papá que disciplina, aun cuando no sea muy afectivo, los hijos lo recuerdan con veneración. Y es verdad, porque mi abuelo crió a los hijos, y ese señor en el código de familia hubiera estado preso hace rato. Pero ese hombre formó a su familia y estaba allí. Todos se educaron y eran pobrísimos. Vinieron en carreta de un campo a mi pueblo, plantaron su casa de barro, hicieron un pozo. Pero ese viejo, cuando se ponía así, con el taburete, con una pipa, estaban todos sentados ahí en el comedor estudiando, con una lámpara de querosín. Y se paraba y, bueno, a dormir todo el mundo.
Y cuando esos, ya él murió joven, ¿sabe? Pero yo no lo conocí, yo conocí al otro abuelo, también era teso. Pero esos hijos, cuando hablaban de su papá, contra, eso era superhéroe, era un superhéroe. ¿Por qué? Porque se sintieron amados, porque fueron corregidos, malamente, pero corregidos al fin. Porque necesitamos formar a nuestros hijos, porque en la calle se va a encargar de ellos. Y si tú no lo haces, posiblemente sea maleante, falta ver con quién se va a juntar, qué tipo de vida va a llevar, y esa es tu responsabilidad. Porque ahora al viejo lo tienen subestimado porque no domina el celular. Pero en verdad la crianza es ponerte arriba de tu papá, que ya ha vivido una historia, y si es creyente, él va arriba tuyo. Pero si él no tiene a su papá, va a comenzar menos cero. Y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Ese es el verdadero papá. Obedecer a nuestro Padre Celestial y viviremos. No al antojo de un abuelo o de un papá caprichoso, sino obedeceremos al Padre que nos guía, que nos enseña, nos corrige. Y dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, es verdad. Si mi abuelo veía a 5 hijos hablando un momento dado y pasaba, derramaba un saco de maíz y se recójalo, yo no soporto los vagos. Increíble. Pero ellos criaron como les parecía. Pero el Padre Celestial nos da norte, nos da dirección, nos da propósito, nos da destino, nos da compañía, nos da consuelo, nos da todo. Para mí el todo es Cristo Jesús. Tenemos un papá y el mundo necesita un papá. Necesita un papá, por eso tenemos que llevar el Evangelio del Señor, para que lleguen a la paternidad de Dios. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Nadie se goza de una cuera. Nadie se goza de una corrección, sino de tristeza, es verdad. Es verdad que el niño se siente triste por la corrección. Pero, y aquí viene el pero, después, ¿qué? Da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Después corrige y después viene un fruto apacible. Yo me acuerdo de la universidad y que había de repente protestas y manifestaciones y el primer carro que tapaba en la calle, a veces los quemaban, los carros, porque estaban haciendo su protesta. Y yo decía acá, oye, pero pobre hombre, oye, ¿cómo le van a quemar el carro ahí? ¿Cómo le van a hacer eso lo que le hicieron? Y después venía la policía y decían, represión, bien cueros que dieron, porque si tú no lo haces, el mundo lo va a hacer. Tenemos que nosotros corregir a nuestros hijos para que el mundo no se encargue de ellos después. En la universidad de que, no, tenemos que tumbar la cerca de la universidad porque eso viola la autonomía universitaria. Oye, pero una cerca tan cara, oye. Qué barbaridad, Pero es que no fueron corregidos. Ellos están deseando que alguien los corrija. En el corazón de ellos quieren que le den su cuerazo porque su papá nunca se los dio. Pero si no hay papá, no hay mamá. Entonces adoptan los pandilleros, adoptan a los niños chiquititos. Aquí tengo a Viena que sabe de lo que es la delincuencia de menores, que no tienen un papá, no tienen una mamá. ¿Dónde encuentran en la compañía? En el líder de una pandilla. Bueno, para tú aceptarte aquí tienes que matar a alguien. Si tú no te encargas de tus hijos, en la calle se va a encargar. ¿Hacia dónde va la disciplina? Romanos 8, 28, 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, gloria a Dios, todo el mundo se sabe esa la parte A, pero la parte B no se la sabe. Y sabemos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien, gloria a Dios, Señor. Pero eso está incluido en la disciplina. Todo lo que nos pasa, todas las pruebas que vivimos, ayudan a bien porque están fortaleciendo un carácter. Dice, a los que conforme a sus propósitos son llamados.
Porque los que antes conoció, también los predestinó. ¿Cuál es la predestinación de cada uno de nosotros? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es la meta de cada uno de los que está aquí sentados? Ser a la imagen de Cristo. Y eso implica crianza, corrección. Hay muchas cosas en mí que no están bien. Bueno, Ricardo, vete para el fuego. ¿Y qué? ¿Te acuerdas que la prueba, cómo se dice en la Escritura? Que la fe es probada en fuego. ¿Qué significa eso? Que hay mucha escoria dentro de mí, que el fuego la saca. Y tan altas temperaturas, y sacan el oro y comienza abajo, tiene mucha escoria. Métele más, hasta que sale, que dice que el orfebre tiene que verse en su imagen en el oro. Pero eso implica que quilates de fuego. ¿Pero es amor o no es amor? ¿Y cuál es el resultado? La imagen de Cristo. Que tengamos la imagen de Cristo. Eso es crianza, eso es amor. En mí hay muchas cosas que el alfarero tuvo que echar a un lado para poder formarme y todavía me está formando. Y las pruebas son parte de ello. Para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa? Que Él es el hermano mayor. Que el hermano mayor es el que modela a los demás. Yo soy hermano mayor. Y mis padres sabían que si fallaban el tiro con el primero, los demás iban a seguir el mal modelo. Así que se enfocaron allí. Así que dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Ese muchacho, ese hijo suyo. Ahí la reina no, ella es una diablilla, fórmala porque esa es una diablilla para abajo. Fórmala porque la necedad está ligada en el corazón del niño. Más la vara de la corrección. Ay, le gustaría al Código de Familia sacar eso de la Biblia aquí. La vara de la corrección le alejará de la necedad. Gloria a Dios por eso. Y terminé ya. Terminé, pero no he terminado. Hagan un esfuerzo, miren. La Biblia dice que disciplinemos sin enojos. Que esa es la parte que hay que corregir mucho. Que tú corrijas con ira o con enojo. Eso está mal. Porque dice la Escritura, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa eso? Que los crías amonestándolos con el consejo de Dios. ¿Sí o no? Pero también no es necesario estar pegando tanto. Porque la reprensión basta. Aquí está mi hermana Baby. ¿Está por ahí Baby? Ahí está Baby. Baby andaba con una correa aquí en el cuello. Eran 7 hijos. 7 hijos. Ella era más con esa correa aquí, ya no hagan eso. Y lo hacían. Porque había una consecuencia si no lo hacían, ¿verdad? O sea, ya una vez tú reprendes, ya ellos se someten todos. Pero tienes que hacerte valer la autoridad. Si la autoridad no, como dice el apóstol Pablo con la autoridad, que si la autoridad no usa la espada, ¿de qué sirve? Entonces nosotros también. Y la disciplina, como dije, tiene que ser como Deuteronomio, persistente, consistente. Termino aquí con estos, se verán ahí. Algo tan básico como esto. Llegaste, saluda. Buenos días, ¿cómo es? Saluda. El apóstol Pablo siempre saludaba al final, ¿sí o no? Los colombianos son muy dados a enseñar el protocolo a los hijos. Salude, salude. Porque ahora con los celulares, cada uno en su mano, no se hablan ni entre ellos mismos. No saben ni saludar, no saben ser amables. Dice, salude. No, te vas, despídete. Bueno, chao, nos vemos. Dios, adiós. ¿Ah? Otra cositas de crianza, pero posiblemente se han perdido. Pero dice, ensuciaste, limpia. Limpia. Sé diligente en tu casa. Dice, ¿prometiste algo? Cúmplelo. La palabra se honra, como dice el Señor.
Dice, encendiste, apaga. Yo le decía a mis nietos, mira, aquí dice off y on, off y on. Mira que me obedece, on, off, on, off. Ya tú te apágala. On, off. Apágala. Otra, ¿te hablaron? Contesta. Parecen cosas bobas, pero no existen ahora. Está ahí una fila buscando empleo, cada uno con su audífono. Nadie se habla. En mis tiempos, si llegaba una llamada, mi mamá la agarraba y dije, oye, Ricardo, disculpa, es que tengo una visita allá. Y me colgaban, porque valía más el presente que el ausente. Ahora no, el ausente va primero que el presente. Entonces, perdonen, pero estamos a tener que reconfigurar todo, porque el mundo son amadores de sí mismos, sin afecto natural. Y bueno, ya termino rápido. Dice, bueno, abriste, cierra, ofendiste. Ahí dice, discúlpame, perdón. ¿Cómo se mantiene un matrimonio, hermano? Perdóname, lo siento, perdóname. Y así nos vamos 40 años, o 50. ¿Sí o no? Entonces, no ayudes. Si no ayudas, no estorbes. Acusa, susténtalo. No sabes hacer mejor, no critiques. Como la gente habla, cómo se hacen las cosas y nunca ha hecho nada en su vida, pero es un criticón. ¿Dónde voy aquí? ¿Compraste? Paga. Préstame $5, te lo pago mañana. Mañana, eso no existe. Yo digo, a lo mejor es una ofrenda. Tómalo como una ofrenda. ¿Pediste prestado? Préstame. ¿No te pertenece? Pide permiso. Es más, no lo tomes siquiera. Y bueno, hoy es el Día del Padre, hermano. Pero mis tíos era gente humildísima. Y ellos se fueron caminando y vieron un montón de zapallos que nacieron a la orilla de la carretera. Y vinieron todos con sus zapallos a la casa. Mi abuelo se queda así. ¿Dónde sacaron eso? No, estaban en la orilla de la carretera. Pero nosotros sembramos eso. No, pero es que no es de nadie. Sí, pero nosotros lo sembramos. Devuelvan eso donde lo cogieron. Si no es tuyo, no es tuyo. Y eso es algo que un hermano que me decía que trabajó en un puerto, era administrador, un buen tipazo, y él me decía que siempre en los puertos se cogen las cosas. Digo, pero es que también se obra, digo, pero eso es tuyo. Es tuyo. No es mío, no, es tuyo. Devuélvelo. ¿Quién es el que tiene que instruir a nuestros hijos para que no hurten y digan la verdad? La crianza. ¿Usted cree que la gente... Yo pregunto a ustedes si decir mentira hay que criar para decir mentira. No hay que criar para decir mentira, hay que criar para decir verdad, para trabajar. Bueno, y termino estos son como para ponerla en la nevera, ¿no? Entonces, te hicieron un favor, agradece. Dígame si lo que menos abunda en el mundo es la gratitud. Cristo sanó a 10 leprosos y uno solo vino de la gracia. Porque el cultivo de la gratitud es una mata que es difícil que pegue. De gracia, de gracia. A mí me regalaron un perchís, Indian, una madrina, porque eran los tiempos de las madrinas y los padrinos, que no pertenezco a ese sitio, ahora no. Pero digo, mi mamá dice, llame a su tía. Gracias por el perchís, tía. Muchas gracias, oye. Pero no hay gente agradecida. Los favores se olvidan como los paraguas. ¿Por qué? Porque no. ¿Y qué dice el Señor? Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y termino, no sabe cómo funciona, pregunta. Y eso es verdad. Y aquí con mis hermanos americanos, mis misioneros preciosos, que gracias a Dios por Kenny que está allá, terminamos orando por él, pero los americanos se leen el manual antes de prender el aparato.
Pregunto, pónganse la mano en el pecho. ¿Quién lee el manual? Vamos armando el aparato y contra. Si para eso está el manual, oye. ¿Y cuál es el manual de la vida nuestra? La Biblia, aleluya. Bueno, feliz Día del Padre a todos. Dios me lo bendiga y críe que estos no son unos perrillos, unos pollos que usted tiene en la casa. Tiene que criarlos de corazón. Amén. Bueno, vamos. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Es más, los malos, los torcidos que vienen a la iglesia se enderezan. ¿Cómo no se van a enderezar nuestros hijos? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te ruego, mi Dios, Padre mío, que ellos sientan el deber, no sientan, actúen con el deber de ser modelos de sus hijos, que los instruyas en tu palabra y que los disciplinen. Y tú también nos disciplinas, nos instruyes y tú eres nuestro modelo a través de Cristo. Que sigamos el rumbo tuyo porque los tiempos son malos. Hay una mala enseñanza en el mundo, una enseñanza malsana, que solo nosotros podemos contrarrestar esa mala influencia, Señor. Bendice a mis hermanos de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.